This meeting is being recorded. Muy buenas tardes, profesora. El día de hoy te vamos a presentar Silvia Mariana Moreno, quien te habla, y Santiago Acevedo, el tema de exposición bienes de uso público. Iniciamos como tal con el concepto donde indicamos que los bienes de uso público son aquella cuya titularidad pertenecen al Estado, destinados al goce, uso y disfrute de todos los habitantes del territorio, quien esto lo precisa en la sección primera del Consejo del Estado. Bien, como reconocimiento de los bienes de uso público, tenemos que estos bienes de uso público son activados y destinados para el uso y goce del disfrute de la colectividad, y que por lo tanto están al servicio de esta en forma permanente, con limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que las regula. Y el Estado como tal cumple una función de protección, administración y mantenimiento y apoyo financiero de los bienes. Bueno, como tal, estos bienes constitucionalmente se les ha revertido las siguientes características. La inhabilidad, que implica que los mismos se encuentren fuera del comercio y por ende no se pueden negociar, tanto como vender, donar, permutar, entre otras. La inembargabilidad, que constituye la condición que impide que estos bienes puedan ser objeto material de medidas cautelares en procesos judiciales. Y la imprescindibilidad, el cual apunta a que no sean susceptibles de adquirir por usucapación. En cuanto a los bienes de uso público, encontramos estos que son tales como las redes de la infraestructura de transporte, los parques recreativos, las bibliotecas, hemerotecas públicas y las plazas. Estos bienes y los terrenos se reconocen de manera separada. Cabe decir que estos bienes de uso público, como acaba de decir Santiago, hay algunos ejemplos como las corrientes de agua que transcurren por causales naturales, salvo las que nacen y mueren en los mismos predios, son de bien de uso público. Y las costas marítimas, respecto de las cuales ejerce el dominio eminente del Estado, las que por lo mismo se reiteran son inviolables, imprescriptibles e inembargables. Entonces tenemos acá que en cuanto al mejoramiento y rehabilitación de estos bienes, se reconocerán como el mayor valor de los mismos y en consecuencia se afectará el cálculo futuro de la depreciación. Y en cuanto a sus erogaciones que incurren las entidades, serían para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa y mejorar la calidad de los servicios y reducir significativamente los costos. En cuanto al mantenimiento y la conservación de los bienes del uso público, se reconocerán como el gasto del resultado del periodo y las erogaciones que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo y esta sin ampliar su eficiencia operativa, mejorando la calidad de los servicios sin reducir significativamente los costos. Para la medición inicial de los bienes de uso público, tenemos el costo. Como tal, tenemos los siguientes: el valor de la adquisición de los materiales de la construcción del bien, incluidos los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, los costos del beneficio a los empleados que procedan directamente de la construcción del bien del uso público, y todos los costos directamente atribuibles a la construcción del activo para que éste pueda operar de la forma prevista de la administración de la entidad. Bueno, podemos decir que en cuanto a la medición inicial de estos bienes, en cuanto al descuento y rebaja en adquisición o construcción, serán llevados al menor valor del bien del uso público y se afectará la base de la apreciación. En cuanto a los costos por desmantelamiento, retiro de rehabilitación del lugar, serán al mayor valor del bien del uso público y se medirán por el valor presente de los costos estimados en los que se incurra la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al final de su vida útil o la rehabilitación del mismo. En cuanto a bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de contratos de concesión, se medirán de acuerdo con lo establecido en la norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente. Y los bienes de uso público en una transacción sin contraprestación se medirán de acuerdo a la norma de ingresos de transacciones sin contraprestación. Al valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. La medición inicial también de los bienes de uso público tenemos como tal lo que es los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción.
Tenemos que aquí está el mayor valor de los activos, los costos de financiación directamente atribuibles a la adquisición, la construcción, el desarrollo o producción de un activo. Este siempre se reconoce de tal manera que es un activo y que éste tenga una obligación de realizar como el pago de su financiación. También tenemos otros costos de financiación del resultado del periodo. En cuanto a la medición posterior, después del reconocimiento, los bienes de uso público se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. En cuanto a la depreciación del bien del uso público, se iniciará cuando esté disponible para su uso. Ubicación y condiciones para operar de forma prevista por la administración de la entidad. Y en cuanto a la depreciación, se afectará a los resultados del periodo, que ya serán los terrenos, no serán objeto de depreciación, cabe decir. En cuanto a la medición posterior, tenemos los siguientes componentes. El importe inicial del activo, y este se distribuirá entre sus partes significativas y se depreciará de forma separada. Las partes pueden ser como las piezas, los costos, el desmantelamiento o inspecciones generales, excepción de la agrupación de las partes significativas cuya vida útil y método de depreciación coincidan. Cuando la parte no tiene un costo significativo, se podrá agrupar con el resto del elemento para efectuar la debida depreciación. En cuanto a la reclasificación de estos bienes, cuando se determine el cambio del uso de un bien reconocido como bien de uso público, se configuren los elementos para que se reconozcan en otra categoría del activo. La entidad reclasificará el valor en libros del activo de la nueva categoría a la que pertenezca. En cuanto a los bienes de uso público, en su baja de cuentas, tenemos que es un bien de uso público, se le dará baja. Cuando éste pierda el control del activo o cuando no se espere obtener el potencial del servicio por el cual fue reconocido en esta categoría del activo. También la pérdida y se origina por la baja en cuentas del bien de uso público y este se reconocerá como el gasto del resultado del periodo. En cuanto al bien de uso público, se reconocerá como mayor valor del elemento asociado la previa baja en cuentas de inspecciones anteriormente capitalizadas, con independencia de que el costo de la inspección previa haya sido identificado contablemente en la adquisición o construcción del bien de uso público. Si de ser así, es necesario que se utilice el costo estimado de una inspección similar futura como indicador del costo y que el componente de inspección tenga en cuenta la partida por la que fue adquirida o construida. Bueno, acá nos indica que cuando un bien de uso público está conformado por partes físicas con costo significativo con relación al costo total, ya sea necesaria la sustitución de una de estas partes, la entidad reconoce en el activo el costo de la sustitución, que es la previa baja en cuentas de la parte sustituida, con independencia de que el costo del componente haya sido identificado y desapropiado previamente. Si fuera necesario, utilizar el costo en que se incurra para la sustitución como indicador del costo del elemento sustituido. En cuanto a la revelación, encontramos que la entidad revela la siguiente información. El método de la depreciación utilizado, las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas, el valor en libros, la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro que haya tenido el bien al principio y al final de su periodo contable. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable que muestre por separado lo que son las adquisiciones, mejoramientos, rehabilitaciones, retiros, inspecciones generales. El efecto en los resultados del producto de la baja en cuentas del bien de uso público y el cambio de la estimación de la vida útil de los bienes de uso público, las erogaciones estimadas, ya sea por desmantelamiento o el método de depreciación de los bienes del uso público. También tenemos que el valor del uso público en el proceso de su construcción, el estado de avance y de la fecha estimada de su terminación. El valor de los libros de los bienes públicos entregado como dato. La información de los bienes de uso público que se encuentran en construcción o servicio bajo la modalidad de contratos de concesión. Las características cualitativas especiales, tales como la condición de ser bienes declarados como bienes históricos y culturales, entre otras. Y por último, encontramos el valor reclasificado y una explicación detallada del origen del cambio para el caso de las reclasificaciones desde o hacia bienes del uso público.
Y como tal, pues tenemos un cuadro comparativo entre los bienes de uso público y los bienes históricos y culturales. Algunos, pues, digamos que inicialmente el concepto ya dicho de bienes de uso público y los culturales, que son los bienes tangibles controlados por las instituciones educativas, a los que les atribuye, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos, simbólicos, y que por tanto la colectividad lo reconoce como parte de su memoria e identidad. Tenemos ejemplos, pues, claramente de los dos. Y ya en el caso de los históricos sería el edificio de monumentos históricos, lugares arqueológicos, museos, obras de arte. En cuanto al de uso público, pues la red de infraestructura, parques recreativos, todo lo dispuesto pues para la comunidad. Pues también cabe decir que digamos que los bienes, el tipo de los inmuebles por naturaleza son las cosas que no pueden transportarse de un lado a otro, como las tierras y las minas, que estos pues ya serían bienes de uso público, y las que adquieren permanentemente a ellas, o sea, se adhieren, son los edificios y los árboles como tal. Y ya en cuanto pues la medición inicial en el uso público, que en los bienes públicos, perdón, que son adquiridos sin contraprestación, el valor determinado bajo la norma se le adicionará a cualquier desembolso directamente atribuible. Y en cuanto al histórico, es prácticamente lo mismo, que se determina bajo la norma y también se le adicionará cualquier desembolso atribuible. En la medición posterior, los bienes de uso de uso público se miden por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Y en el caso de los históricos se medirán por el costo más las restauraciones menos la depreciación de la restauración. Y ya en cuanto a baja de cuentas se le conocerá como elemento de mayor valor al elemento asociado, y en cuanto a los históricos se le conocerá como mayor valor del bien histórico cultural. Aquí Como tal, encontramos. pues tenemos las referencias. Exacto. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.